Agradecerles a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy en esta presentación. Vamos a hablar precisamente de un tema, pues, muy importante. A lo mejor, pues, hemos visto, a lo mejor algunos como médicos, otras personas, pues, tienen algún familiar o algún conocido, algún amigo que tiene este trastorno, esta enfermedad que se llama epilepsia, que sabemos que es una enfermedad, pues, muy antigua, ¿sí? Se ha visto a lo largo de la historia, precisamente del hombre, y pues bueno, hay muchas razones por las que se presenta, ¿no? Entonces vamos a compartir la presentación para empezar esto. Muy bien. Pues vamos a tratar este tema de epilepsia. Pues bueno, la epilepsia, pues es una enfermedad precisamente del cerebro, ¿sí? En la cual es una enfermedad que es crónica, no es transmisible, es una enfermedad que precisamente no va a generar una transmisión, no es contagiosa, a eso se refiere, y pues precisamente se va a caracterizar por convulsiones recurrentes. Eso es algo muy importante porque una persona puede tener una crisis convulsiva y pues no tenerla de nuevo, y eso no se consideraría epilepsia. La epilepsia ya es como tal la enfermedad en la cual existen ya crisis convulsivas de manera recurrentes. Y pues bueno, ¿por qué se deben estas convulsiones? ¿Por qué se dan de manera recurrente? Esto se debe precisamente a que hay descargas eléctricas excesivas, hay una alteración en la función neuronal, en la transmisión de esos impulsos nerviosos, se dan de manera alterada, ¿sí? Y de manera excesiva. Entonces hay un problema precisamente a nivel de cerebro. Ahorita vamos a ver cuáles son las causas, pueden ser diversas, pero se altera la funcionalidad neuronal. Entonces va a generar un mal funcionamiento y esto va a generar, pues, que se presenten, dependiendo la localización de las células afectadas, las neuronas afectadas, puede ser a nivel, pues, temporal, parietal, frontal, ¿sí? O incluso en la parte occipital, pues, hay muchas áreas que se pueden alterar o puede alterarse precisamente todo el cerebro, ¿no? Entonces, hay áreas focales que nos pueden dar, pues, ciertos síntomas, ¿sí? Esto de acuerdo precisamente a la localización a nivel cerebral. Entonces, es precisamente una alteración en las, descargas eléctricas que producen las neuronas, pero son alteradas y son excesivas. Eh, pues, la presentación o los tipos de convulsiones son muchas. Incluso hay síndromes ya de enfermedades que contienen precisamente dentro de sus, síntomas o signos las crisis convulsivas. Pero, pues bueno, ya como tal la epilepsia, se pueden dar como breves de ausencia. Las ausencias es muy frecuente en niños. Estos son como pérdida digamos, el niño se queda, pues, pasmado, ¿sí? Digamos, se queda como ido, por decirlo así, y es un tipo de epilepsia que no es motora. Esto significa que no va a haber movimiento, no se altera el movimiento, sino simplemente deja de moverse, ¿sí? Se queda como ido, ve hacia una parte fijamente y dura muy poco tiempo, generalmente son segundos, ¿sí? Pero esto, pues, puede generarle problemas, a lo mejor, de aprendizaje, ¿no? Alguna alteración, a lo mejor, también de convivencia, precisamente por este problema. Es algo como, digamos, benigno dentro de la epilepsia o de estas crisis convulsivas de ausencia. O también se pueden presentar contracciones musculares. Esto ya tiene que ver con alteraciones motoras, ¿sí? Y esto pueden ser prolongadas y graves. Ya puede generarse, a lo mejor, algún estatus epiléptico donde, pues, ya a lo mejor corre peligro la persona que está padeciendo una crisis convulsiva. Hay veces que no despiertan después de que tienen la crisis convulsiva, muchas veces no despiertan y pueden generar algún otro problema. Entonces, esto va dependiendo, va a ser, de cada persona, ¿sí? Puede ser muy variable, como puede también generarse algo muy focal, ¿sí? Una crisis convulsiva focal, en la cual a lo mejor una parte del cuerpo va a moverse, incluso a lo mejor no hay pérdida de la conciencia, y se da cuenta la persona que empieza a tener un movimiento anormal de alguna extremidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se pueden presentar de diversas maneras, pero bueno, son algunas de las, crisis convulsivas o epilepsias, los diferentes tipos de epilepsia que se pueden presentar.
También la frecuencia va a ser variable, puede ser de un episodio por año hasta varias veces al día, ¿no? Entonces, esto, pues bueno, también va a ser de acuerdo, ya va a ser individual, va a ser personal, de acuerdo también al tipo de causa que haya generado estas crisis convulsivas, ¿sí? Entonces, eso es algo de manera general de cómo se pueden presentar esta epilepsia. Pues bueno, la epilepsia, pues es el tercer trastorno neurológico más común. Esto a nivel mundial afecta aproximadamente a 50 millones de personas en el mundo. En México existen más de 4 millones de personas que padecen epilepsia. Puede afectar a todas las edades, cualquier tipo de grupo étnico o social, ¿sí? La mayor prevalencia, pues, es en los niños menores de 10 años y en personas mayores de 65 años. Entonces, pero puede presentarse a cualquier edad, pero es lo más frecuente en niños y en mayores de 65. Y pues se van registrando cada año 180,000 180,000 nuevos casos en nuestro país. Entonces, pues bueno, también es algo frecuente en México y pues esa parte de la estadística que existe en México. Y pues bueno, las causas son diversas, como puede ser, por ejemplo, al nacimiento, puede haber un daño cerebral o algún traumatismo durante el parto, ¿sí? A lo mejor el niño no podía nacer, hubo un trabajo de parto muy prolongado, tuvieron que sacarlo con forceps y a lo mejor esa salida pues muy traumática con forceps pudo haber dañado el cerebro en alguna parte. Entonces, esa es una causa. Puede ser también ya genético, hay síndromes o condiciones genéticas que pueden ya presentar la persona y generar la epilepsia, ¿no? También puede haber infecciones, ¿sí? A nivel cerebral, por una meningitis, una encefalitis, que precisamente se genera por un microorganismo que entra al cerebro y empieza a inflamar y dañar, ¿sí? Y lesionar el cerebro. O también puede deberse a tumores cerebrales, ¿sí? Entonces, las infecciones pueden generarse principalmente, por ejemplo, en niños, ¿sí? Hay las encefalitis o meningitis, y los tumores cerebrales generalmente puede ser la causa más común en personas de adultos, maduros, por decirlo así, por arriba de los 40 años, ¿sí? Es alguna causa más frecuente. Puede haber lesiones graves en la cabeza, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico. Esto es muy común, por ejemplo, en edades en el adulto joven, ¿sí? Esto pues, se debe, pues, a que son muy intrépidos, ¿no? Los jóvenes, y esto puede generar traumatismos a ese nivel. O también puede deberse a un evento vascular cerebral. Esto es muy común en personas por arriba de los 65 años, ¿sí? Y esto también puede ser una causante de epilepsia. Entonces, hay diversos factores. Estos son los más frecuentes, los más comunes, también de acuerdo a la edad, ¿sí? Pero se puede presentar en cualquier momento. Y pues bueno, también los síntomas pueden ser diversos, puede haber una confusión temporal, muchas veces esto sucede después de que presentan las crisis epilépticas. A veces los pacientes después de una crisis pueden presentar esta confusión o pueden presentar, pueden generar, no pueden despertar, pueden pasar algún tiempo, algunos minutos, ¿sí? Y pues puede tardar hasta una hora, hora y media en poderse recuperar precisamente la persona con epilepsia. Puede haber episodios de ausencia, esto lo que les comentaba, que es algo muy común en niños, ¿sí? Puede haber pérdida del conocimiento o conciencia, eso también es muy común en las personas, ¿sí? Generalmente cuando se dan crisis convulsivas generalizadas, o sea que se presenta pues prácticamente en cualquier parte del cerebro, pues en todo el cerebro y generan esta pérdida de conocimiento o conciencia. Puede haber movimientos espasmódicos, incontrolables de brazos y piernas. Esto es lo que son las crisis convulsivas tónico-clónicas, que en la cual hay una rigidez muscular y se alterna con movimientos de sacudida, ¿no? Entonces, esto pues es también algo muy común, es algún tipo de crisis convulsivas que se llaman tónico-clónicas, a veces solamente pueden ser tónicas o pueden ser clónicas nada más, o pueden ser las dos, ¿no? Entonces, es alguna de los síntomas o signos que se pueden generar. Y pues bueno, también puede generar ciertos trastornos de tipo psíquico como miedo, ansiedad o déjà vu, que eso también es algo común, ¿sí? En las personas con este tipo de trastornos. Entonces, también puede variar
en cada una de las personas. Hay personas, por ejemplo, que pueden tener algún movimiento espasmódico de alguna extremidad nada más, pero no pierden la conciencia, ¿no? Y eso, pues, se pueden dar cuenta de su problema, o pueden presentar también como síntomas que se llaman auras, que son como algunas, señales de que va a venir la crisis convulsiva. Por ejemplo, empiezan a oler de manera diferente, alguna alteración en el gusto, en el olfato, pueden tener ciertas alteraciones de la visión, o tener alguna sensación corporal que les puede avisar que viene una crisis convulsiva. Esto se le llama, pues, aura, ¿no? Entonces, algunos de los síntomas que se pueden presentar en la epilepsia. Y, pues, bueno, también algo que tienen mucho riesgo las personas con epilepsia, con crisis convulsiva, son las fracturas, ¿sí? Tienen un mayor riesgo de fractura. Esto precisamente se debe a, pues, a las caídas frecuentes que llegan a presentar. Y, pues, bueno, también el riesgo de mayor fractura, pues, también puede deberse a los tratamientos, anticonvulsivos. Hay algunos medicamentos que pueden disminuir la masa ósea, y esto, pues, los lleva a tener también mayor riesgo de fractura. Entonces, esta es una de las como complicaciones o riesgos que tiene la persona. También el desarrollo, pues, de golpes por lo mismo del trauma, ¿sí? En forma de las caídas, y presentar hematomas o moretones en diversas partes del cuerpo, ¿sí? Y obviamente, pues, las personas con epilepsia, pues, tienen un riesgo de muerte prematura hasta 3 veces más que una persona normal, ¿sí? Entonces, pueden considerarse, pues, por toda estos riesgos que conllevan a estas personas que tienen epilepsia. Entonces, sí tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Por ejemplo, el no manejar, el no utilizar, pues, como tipo de, por ejemplo, andar en bicicleta, también, por ejemplo, utilizar algún tipo de transporte, por ejemplo, montacargas o algo debido a su actividad, ¿no? Entonces, sí, muchas personas deben de tener control o deben de evitar ciertas situaciones que los puede llevar a un mayor riesgo, ¿sí? De lesionarse o de incluso fallecer, ¿sí? Entonces, esto es importante. Y pues bueno, el diagnóstico y tratamiento, pues generalmente el diagnóstico, pues se da a través, por ejemplo, uno de los instrumentos que nos ayuda a valorar la función cerebral, pues es el electroencefalograma, en la cual nos indica cómo está funcionando, cómo se dan esas descargas eléctricas en el cerebro. Entonces, pues existen una valoración, se hace este tipo de estudio, pues para valorar a qué nivel o en qué parte precisamente del cerebro puede estar alguna lesión, si hay alguna alteración. Muchas veces entre una convulsión y otra, donde digamos no tiene, está en un estado como normal, pues puede salir un electroencefalograma normal, ¿no? Pero pues sí, ya en un estudio ya más específico en la cual pues se puede generar una crisis convulsiva haciendo este estudio, pues bueno, se puede ver la alteración que se da, ¿no? Pues bueno, también están las resonancias magnéticas, las tomografías, esto pues para valorar pues alguna posible causa, por ejemplo, una tumoración cerebral que puede verse, que puede ser la causa precisamente de la crisis convulsiva, entonces ese tipo de estudios pues se tiene que valorar. También, pues bueno, en la cuestión de, pues es importante la valoración de hacer laboratorios, hacer químicas sanguíneas, biometrías hemáticas, que puede a lo mejor relacionarse con alguna alteración a estos, en alguno de los parámetros, y que, pues, bueno, no que sea la causa, pero, pues, puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de epilepsia. O también, pues, bueno, para la valoración, precisamente del estado de salud del paciente con epilepsia. Muchos también de los medicamentos antiepilépticos, pues, generan dislipidemias. ¿Esto qué significa? Pues, que aumentan los niveles de grasa a nivel corporal, pues, es una manera también de llevar algún tratamiento ya mucho más específico para el control de colesterol, de triglicéridos o incluso de ácido úrico, que pueden deberse o pueden alterarse debido al tratamiento, ¿no? Y pues bueno, en cuestión del tratamiento, pues se requiere de un tratamiento médico, ¿sí? Muchas veces se puede valorar y ver si la persona pues requiere de un tratamiento anticonvulsivo, ya de una manera, a lo mejor en ese momento que lo requiere o ya de manera permanente.
Esto dependiendo el caso, dependiendo la causa del por qué se genera esa crisis convulsiva. Si ya se da el diagnóstico de epilepsia, pues obviamente va a necesitar ya un tratamiento pues ya de manera crónica, ya de manera permanente para mantener un control adecuado, ¿sí? En algunos casos se puede hacer una cirugía. Muchas veces si se localiza, si es una epilepsia focal, donde pues se puede saber dónde está el foco epiléptico, pues a lo mejor se hace una cirugía quitando la zona alterada. Y esto pues puede incluso hasta cierto momento pues curar la epilepsia. ¿Por qué? Porque se sabe dónde está el foco epiléptico, ¿sí? Y dónde están esas neuronas alteradas y se puede retirar, ¿no? Entonces, la cirugía en algunas ocasiones puede ser curativa, incluso hay pacientes que les han quitado la mitad del cerebro, ¿no? Para poder controlar, cuando son pacientes que ya sus crisis convulsivas, pues no pueden ser controladas con un medicamento, ¿sí? Incluso con 2, 3 medicamentos, cuando ya se resiste precisamente al tratamiento, la cirugía pues puede ser la elección en algunos pacientes. Se pueden dar dispositivos, por ejemplo, hay estimulantes del nervio vago, pues bueno, es como un marcapasos, digamos, como para poder estimular este nervio y esto puede reducir también las crisis convulsivas. En cuestión de la dieta, pues bueno, la dieta también es un factor importante. Generalmente los pacientes con epilepsia no necesitan digamos, como una dieta muy especial, pueden tener una dieta normal, pero sí necesitan hacer cambios alimenticios, ¿sí? Por ejemplo, el reducir algunos alimentos ricos en carbohidratos, en azúcares, por ejemplo, tienen que quitar en su alimentación, pues, alimentos industrializados, ultraprocesados, que disminuyan los niveles que tengan altos niveles de azúcar, ¿sí? Esto, pues, porque se ha visto que el azúcar, ¿sí? O los carbohidratos, pues pueden sobreestimular precisamente a estas neuronas y pues hacer que pues las crisis convulsivas sean pues más frecuentes, ¿no? Incluso en algunos pacientes se da una dieta cetogénica. La dieta cetogénica, pues bueno, sabemos que es un alto contenido en proteína, de grasa, ¿sí? Y bajo nivel de carbohidrato, porque se ha visto de esto desde 1920 pues se ha visto que ha ayudado a controlar las crisis convulsivas, incluso en algunos pacientes hasta en un 50% ayuda a regular, ¿sí? O a reducir las crisis convulsivas, ¿sí? Debido a este tipo de dietas cetogénicas. No es para todos también, hay pacientes que pueden resistirse a este tipo de alimentación, pero pues bueno, sí se ha visto que en algunos pacientes puede controlar en un 50% aproximadamente estas descargas, ¿no? Anormales, la epilepsia. Entonces, sí es muy, muy importante tomar en cuenta la alimentación. Y que esto, pues, en todas las enfermedades que hemos hablado, pues, la alimentación, la nutrición cumplen funciones importantes. Y bueno, también esto se suma, por ejemplo, a que, pues, bueno, muchos de los, medicamentos antiepilépticos, como ya mencioné, pueden generar dislipidemia o pueden generar, disminución de la masa ósea, ¿sí? O pueden generar incluso también alteraciones por ejemplo, en el caso de los dispositivos del estimulante del nervio vago, pueden generar disfagia, o sea, una alteración en la deglución de los alimentos. Entonces, se puede ir modificando la alimentación en los pacientes de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los signos, a los síntomas, o en este caso, incluso a los tratamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un riesgo cardiovascular. Si tiene una dislipidemia, tiene niveles elevados de las grasas en la sangre, pues tiene un mayor riesgo cardiovascular. Entonces se tienen que hacer modificaciones en la alimentación, en su nutrición, pues para poder controlar este problema, ¿no? O por ejemplo, la disminución de la masa ósea, el riesgo de fractura, pues a lo mejor la necesidad de vitamina D, de calcio, de fósforo, porque también pueden presentar alteraciones en este tipo de minerales relacionadas con el tratamiento. Entonces, es importante, pues, conocer al paciente, ¿sí? A la persona con epilepsia. Esto, pues, ya los profesionales, obviamente, como nutricionistas o médicos, neurólogos, pues, bueno, van a poder ya individualizar hasta cierto punto el tratamiento
y la modificación precisamente del estilo de vida que deben de tener cada uno de los pacientes. Entonces, esto con el fin de que tenga un mayor control del estado epiléptico, ¿sí? Y reducirlo, ¿no? Reducir las crisis convulsivas. Digo, hay pacientes que muchas veces son incontrolables, tienen más de 100 crisis convulsivas en un día y pues bueno, eso ya se requieren pues tratamientos mucho más específicos, ya más agresivos, por decirlo así, como la cirugía y algunas otras elementos para poder controlar las crisis convulsivas. Entonces, esto es algo pues muy importante, ¿no? Pero pues de manera general, la dieta es un elemento, un factor importante para el control y reducción precisamente de las crisis convulsivas. Y obviamente, pues también en estos cambios en el estilo de vida, por ejemplo, estas personas en el control del estrés, reducir la exposición, por ejemplo, a situaciones externas, por ejemplo, luces pues parpadeantes, muy intensas, muy blancas, que muchas veces son desencadenantes también dentro de los alimentos, por ejemplo, consumo de chocolates o estimulantes que pudieran alterar esto, situaciones de estrés, de tensión, ¿no? También, por ejemplo, en personas que son alcohólicas, también un alcoholismo importante puede generar estados de crisis convulsivas. También, por ejemplo, las personas que no duermen bien, que tienen alteraciones del sueño, puede generar alguna crisis convulsiva. Entonces, son factores que se necesitan modificar para tener un mayor control, ¿sí? O en la prevención incluso de crisis convulsivas. Entonces, son algunos de los cambios que se deben de realizar para este trastorno. Y pues bueno, dentro de la historia, pues hay muchos personajes importantes, ¿sí? Que han tenido crisis convulsivas. Aquí, por ejemplo, vemos a Hércules, Alejandro Magno, Van Gogh, Fyodor Dostoyevsky, San Pablo de Tarso, ¿sí? Un seguidor de Jesús, Julio César, Albert Einstein, o sea, hay muchos, está también Napoleón, por ejemplo, también tuvo crisis convulsivas. Entonces vemos que hay muchos personajes importantes dentro de la historia del hombre, pues que han tenido ese tipo de problemas, ¿sí? Este tipo de enfermedad, y pues bueno, siempre ha acompañado en la historia del hombre este tipo de enfermedad. Y pues bueno, dentro de precisamente de los productos que pues van a ayudarnos hasta cierto punto, van a favorecer o prevenir, no puedo decir controlar, pero sí es importante que nosotros mantengamos, como ya había comentado, una nutrición adecuada, de garantizar el aporte de nutrientes, ¿sí? Esto pues va a ayudar también a que el cuerpo pues pueda trabajar, pueda tener lo necesario para pues para tener un equilibrio, tener una estabilidad, ¿sí? En las funciones orgánicas, ¿sí? En las funciones generales del organismo. ¿Sí? Entonces, sí necesitamos una complementación. Hoy en día la alimentación es deficiente en nutrientes. Esto va a generar alteraciones a nivel físico, a nivel funcional, ¿sí? A nivel energético, ¿sí? Y como sabemos, nuestra dieta es altamente rica en carbohidratos, desgraciadamente, y aunque sabemos que en México tenemos una gran variedad de alimentos muy nutritivos, pero pues bueno, muchas veces preferimos alimentos que tienen contenido energético demasiado alto. Y esto es muy común en niños en la dieta. Si vemos los alimentos, por ejemplo, si ustedes van a un restaurante y ven la carta de infantil, ¿sí? Son carbohidratos, son grasas y carbohidratos. Entonces, eso está generando, pues, muchos problemas. Y, por ejemplo, en un paciente con epilepsia, especialmente un niño, pues, obviamente esto va a desencadenarle, o puede ser que el factor de la dieta sea, el desencadenante o el que ayude a que no, tenga un control adecuado de su epilepsia. Entonces, es importante que se tenga un equilibrio a nivel de la alimentación, ¿no? Y, obviamente, pues, prevenir las deficiencias nutricionales. En este caso, los complementos de Neolife nos van a ayudar a garantizar ese aporte de nutrientes que nos van a ayudar pues a cumplir varias funciones, ¿no? A evitar esos vacíos a nivel nutricional. Y entre ellos, por ejemplo, tenemos la fórmula 4 Plus,
La fórmula 4 Plus, como sabemos, es un multivitamínico, es la cadena de la vida, ¿sí? Que se caracteriza principalmente y marca la diferencia con los concentrados de trienen a base de granos enteros de trigo, de arroz y de soya, que precisamente es un complemento que va a trabajar a nivel de las células, ¿no? Y si estamos hablando de todas las células, pues bueno, va a incluir precisamente a esas células neuronales, que como sabemos también las células neuronales o el cerebro tiene una gran cantidad de grasa. Entonces hay que aportarle cantidades importantes de grasa adecuada, sana, saludable. Y en este caso, los lípidos y esteroles que contiene el trienen, ¿sí? Que contiene la fórmula 4, pues bueno, nos va a ayudar a que esa célula, ¿sí? Pueda tener un equilibrio en su función, una estabilidad, y pueda nutrirse y pueda desintoxicarse. Entonces, esto pues puede ayudar hasta cierto punto a que pueda tener un mayor control, a lo mejor en sus crisis epilépticas, ¿sí? La persona que pueda tenerlo. Y la fórmula 4 también con esa cadena de la vida, pues va a ayudar precisamente a tener ese equilibrio, ¿no? Entonces es importante todos los elementos y todos los nutrientes, ¿sí? Que nos aporta la fórmula 4 Plus, en este caso, para, pues, mejorar, apoyar o prevenir incluso este tipo de enfermedades. Un sobre diario de la fórmula 4, a veces hemos recomendado hasta 2 sobres diarios de fórmula 4, dependiendo las necesidades. Pero, pues, bueno, es un complemento que puede ayudarnos o prevención o para controlar las deficiencias, apoyando precisamente a los estados de epilepsia. Lecithin, pues bueno, Lecithin es un producto que puede ayudarnos, especialmente como es tiene factores lipotrópicos como es fosfatilicolina, lo que es el inositol. Pues bueno, estos son movilizadores de grasa. Como habíamos comentado, es importante que el sistema cardiovascular se encuentre saludable. Como vemos en el tratamiento antiepiléptico, muchos de estos tratamientos generan dislipidemia, pues es un buen complemento, por ejemplo, también junto con el Lipotropic, porque también puede aumentar los niveles de homocisteína, incluso también por el tratamiento antiepiléptico. Son 2 complementos que nos pueden ayudar al control precisamente de este grado de dislipidemia, ¿no? Y que también sabemos que es un complemento que va a actuar a nivel cerebral, ¿sí? Sabemos que la fosfatidilcolina, pues, es un precursor de la acetilcolina, que es un neurotransmisor, y eso nos ayuda precisamente al funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces, muchas de estas personas pueden tener a lo mejor alguna alteración a nivel del aprendizaje, de la memoria, pues por estas alteraciones neurológicas, por las crisis epilépticas. Entonces, Lecithin es un buen producto que nos puede ayudar para estos 2 casos, ¿no? Problemas de dislipidemia, mejora el funcionamiento cerebral, memoria, concentración, que puede alterarse en estas personas con problemas de epilepsia. Entonces, es un buen complemento, son 3 cápsulas al día, ¿sí? Que puede tomar la persona. Pues bueno, también algo que se da en personas también dentro de la dieta de epilepsia, pues son los omega 3. Los omega 3 cumplen una función muy importante también en la función cerebral, y más que nada en los procesos inflamatorios. Puede ser que estas crisis convulsivas generan alteraciones funcionales, alteraciones inflamatorias a nivel celular, la microinflamación, ¿sí? Y entonces necesitamos un nutriente que nos apoye a este nivel, y los omega 3 son importantes. Y sabemos que la deficiencia de omega 3 es muy alta en nuestra alimentación, ¿sí? Entonces no cumplimos con las necesidades diarias de omega 3 en nuestra dieta, y eso ha generado que el proceso inflamatorio pues esté muy arriba y que estemos consumiendo una mayor cantidad de omega 6, ¿sí? Hasta 20 veces más que omega 3. Entonces es importante que nosotros tengamos este nutriente en nuestra alimentación. Muchas veces pues en la dieta no está, pues un complemento nos puede ayudar a que tengamos ese aporte que requiere nuestro cuerpo, y con ello, pues bueno, vamos a fortalecer ese cerebro, en este caso en estados epilépticos, en generar ese equilibrio, en disminuir la inflamación a ese nivel, y omega 3 Salmonoid Plus nos puede ayudar en eso. Nos garantiza 1 gramo de omega 3, las 3 cápsulas al día. Se pueden aumentar las dosis también de omega 3,
y podemos tener a lo mejor resultados importantes para el control o incluso prevención también de la enfermedad. Obviamente esto no va a modificar el tratamiento, tampoco es un medicamento, pero pues bueno, cumple funciones importantes dentro de la dieta, ¿sí? Y un complemento nutricional que nos ofrece omega 3 de alta calidad, pues bueno, es importante que lo obtengamos. Entonces, 3 cápsulas mínimas de omega 3 Salmonoid Plus es lo necesario para tener esta función antiinflamatoria. Y pues bueno, también necesitamos antioxidantes, necesitamos también un aporte de nutrientes que nos ayuden también a reducir pues la oxidación o el daño que se pueda generar por alguna, en este caso por la epilepsia, ¿no? Puede generar alteraciones, puede generar lesiones, daño, ¿no? También pues bueno, los problemas cardiovasculares que se puede dar por el tratamiento, pues es importante que tengamos algún complemento que nos ayude a nivel cardiovascular, que mejore, por ejemplo, si la causa fue un EBC, una enfermedad vascular cerebral, pues bueno, necesitamos mejorar el aporte de oxígeno circulatorio a nivel cerebral y 3, un complemento que nos pueda ayudar a eso. ¿Por qué? Porque trabaja precisamente a nivel cardiovascular, tiene propiedades de mejorar la salud del corazón, la salud vascular. Es un complemento que nos va a ofrecer, pues, granada, baya de acai, té verde, arándanos, uvas de diferentes tipos, y esta mezcla precisamente de subfrutas, pues, nos va a ayudar a que nosotros tengamos, pues, un aporte adecuado de nutrientes que nos van a ayudar a proteger el sistema cardiovascular, ¿sí? Y evitar la oxidación, ¿no? Entonces, es importante que mantengamos también una suplementación con antioxidantes que nos puedan ofrecer esos beneficios. Y 3 uno de ellos. Entonces, 3 más o menos la cantidad de un cabellito de tequila, son como 30 mililitros, se puede tomar una o 2 veces al día, ¿sí? Y vamos a obtener ese beneficio a nivel cardiovascular, como antiinflamatorio natural, en la agilidad mental también, trabaja precisamente a nivel cerebral. Entonces, es un buen complemento que nosotros también podemos recomendar en personas que tienen este trastorno de epilepsia, ¿sí? Y pues bueno, esto es parte de los complementos. Puede haber varios complementos que nos pueden ayudar, por ejemplo, vitamina D en el caso de problemas de fractura por una disminución de la masa ósea, ¿sí? Tenemos que quelado Calmax. Hay diversos complementos que pueden ayudarnos también como apoyo, ¿sí? Para pues diferentes necesidades, ¿no? Que puedan estar relacionadas con la epilepsia, ¿no?